El doctor Carlos Echeverría es un especialista en otorrinolaringología y además tiene una maestría en administración de hospitales. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a toda tu teleaudiencia y a todo el país. Estoy seguro que tuvo oportunidad de escuchar y ver la entrevista con el doctor Oscar Díaz, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le generó algún impacto en particular o especial? Bueno, un impacto emocional de sensación de victoria parcial, inicial, porque uno como médico lo que quiere es evitar la muerte. Y si tenemos hoy, después de 40 días, 0 pacientes en UCI, quiere decir que de alguna forma están empezando a ver estamos viendo resultados positivos para el control de esta pandemia. Sí, definitivamente que sí. Después de 40 días es el primer día en UCI del Seguro Social de San Pedro Sula que no hay pacientes con COVID-19. Es difícil esto de ir probando, doctor, un tratamiento para para un virus como este que se desconoce, ir viendo qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona. Sí, esto es como nadar en el mar a oscuras. Es una enfermedad que no esperábamos, es una situación que nadie esperaba, no la vimos venir, no la analizamos cuando comenzó en China porque las 2 veces anteriores se logró controlar adentro de China y entonces empezamos a dar manotadas de ahogado por todo el mundo. Ya con 4 meses de experiencia y todo el personal médico, científico del mundo está concentrado en una sola enfermedad. Por lo tanto, tendremos que ver resultados a corto y mediano plazo de tratamientos. Al poder ver resultados, debe ser como llamamos medicina basada en evidencia, al poder ver las autopsias, de estos pacientes que han fallecido y por qué. Y ahora tenemos un poquito de luz al final del túnel. Doctor, hablando sobre este asunto de tratamiento, ¿qué opina del microdacin? Bueno, mire, como aquí estamos a prueba y error, pero si analizamos qué es el microdacin, es una solución que le llamamos hidrolizada. O sea, trae cloruro de sodio y trae ácido hipocloroso, el cual se pasa por una corriente eléctrica y se hidroliza, generando iones positivos y negativos en las partículas de la gota que estamos aplicando en nuestra faringe. ¿Qué sucede con estos iones positivos y negativos? Entonces se hace una gota inestable que va a buscar dónde adherirse. ¿Y qué sucede entonces cuando encuentra una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea dentro del tejido? Se adhiere. Una vez que se adhiere, entonces la busca por medio de la ósmosis. Recuerden la ósmosis, cuando se atraviesa una barrera, todos tenemos porosidades en nuestras células y por ahí se introducen estos iones de cloro y sodio y lo que va a generar es que se empiece a hinchar por adentro de la célula viral y va a explotar. Eso es básicamente lo que se supone que hace el microdacin. Entonces, como decíamos en la escuela, lo que no mata engorda. O sea, si esta partícula va a ayudar a reducir la cantidad de virus cuando recién estamos exponiéndonos a él dentro de nuestras cavidades, pues bienvenida. O sea, no hace daño, no va a lastimar nuestros tejidos y puede ser que genere lo que se está suponiendo que es reducir la carga viral. Al haber menos virus, va a haber menos inflamación y toda la cadena que ya se ha explicado por todos los colegas de Honduras y del mundo. Entonces, yo no le veo la mala idea de usarlo. Nosotros los otorrinos tenemos mucha experiencia. Bueno, los médicos lo usamos y yo hice una encuesta a nivel nacional con mis colegas, a nivel panamericano, es desde Estados Unidos hasta Argentina. En muchos países no se está usando, pero en Honduras y los que han tenido experiencia han sido como más parecidos a nivel centroamericano. El producto es mexicano, pero con patente americana. Y entonces lo hemos usado para infecciones de vía respiratoria, garganta, nariz. Y de repente vemos que aquellos pacientes que les hemos dado muchos antibióticos no mejoran. Y al empezar a hacer lavados en enjuagues, pues se recuperan de repente combinado con los medicamentos ya conocidos. Entonces, si es un arma más que no afecta, bienvenido. Doctor, ¿y este asunto que han descrito algunos pacientes con COVID-19, que entre los síntomas está la pérdida del olfato y del gusto? Sí, y eso sucede porque
nuestra nariz y nuestra garganta es nuestra puerta de entrada de todo lo que nosotros inhalamos. Este es un virus que anda en el aire, lo vamos a inhalar. Y ahí están las primeras defensas. Ahí están las primeras células que van a empezar a combatir este virus y se va a generar una inflamación local. Por eso va a haber ardor de garganta y un poco de gripe. Entonces, los nervios que nos dan el olfato están en la parte interna y alta de la nariz. Se van a inflamar. Y va junto con los nervios que nos dan el gusto. Y por eso los pacientes empiezan a manifestar pérdida de olfato y pérdida del gusto. ¿Usted cree que vamos a lograr en algún momento alcanzar inmunidad ante este virus? Bueno, sí, la inmunidad personal, que se va a hacer colectiva, pero la inmunidad es de cada persona. No es porque usted le dio el virus, yo voy a adquirir su inmunidad, no. Yo la voy a adquirir yo propiamente. Mi organismo va a reaccionar a ese virus de diferentes maneras y en unos no va a generar nada, la mayoría, gracias a Dios la mayoría, y algunos se van a complicar. Y tenemos que aprender a convivir con este virus. Por ejemplo, el dengue el año pasado murió o mató a 180 personas en Honduras. El dengue, el año pasado, 2019, 180 murieron por dengue grave. En el caso de COVID, ¿va a pasar lo mismo, que tenemos que aprender y tomar nuestras propias medidas? Por ahora sí con el COVID, mientras no hay una vacuna. Si la vacuna nos va a venir a inmunizar, ya que buscamos nuestras defensas contra ese virus. Mientras tanto, tenemos que seguir tomando medidas de precaución personal. Cada persona tiene que amar su vida. Cada persona tiene que entender que él es el único que lo va a combatir con todas las medidas que se repiten y se repiten y se repiten. El que no sigue estos lineamientos, pues yo creo que no se quiere. O sea, es de quererse uno mismo, porque sabe que se puede infectar y no sabe si se va a curar o se va a morir. Es así de sencillo. El dengue es una enfermedad que nos la transmite el mosquito. Entonces, ¿cuál es el problema del dengue? Que nuestras autoridades tienen que ser más enérgicas con el combate del dengue. O sea, yo sí me preocupa que nos hemos centrado en esta enfermedad, pero poco o nada se ha dicho, no sé si están haciendo o no, pero estamos llenos de zancudos. Yo no he visto que estén fumigando las calles como antes. He visto que las promociones del dengue casi desaparecieron. Y entonces vamos a empezar a tener más muertos por dengue o más enfermos por dengue que por este mismo virus. Entonces son enfermedades que no se puede descuidar, que nuestras autoridades de salud no pueden descuidar, porque vamos a tener entonces dengue y virus. Va a haber más mortandad, más mortalidad. Cuando usted dice, doctor, que hay que aprender a convivir con este virus y tomar las medidas de precaución personales, ¿esto va de la mano con este asunto de abrir la economía? Sí, mire, primero tenemos que entender que esta es una crisis de salud, inicialmente de salud. Y esta crisis llevó a una crisis económica. ¿Por qué? Porque entró una enfermedad altamente contagiosa y nueva para nosotros, ignorada por la ciencia de cómo tratarla. Entonces, el aislamiento fue lo primero que se hizo en China con buenos resultados. El aislamiento quiere decir que se cierra la economía, se para la economía. En este momento se han tomado muchas medidas. Esa noticia de hoy es, vaya, dentro de todo agradable, lo que dijo nuestro colega, el doctor Díaz, pero falta mucho por hacer. Entonces, si vamos a empezar a ver que los casos empiezan a estabilizarse o a disminuir y se están haciendo más pruebas, tienen que hacerse muchas pruebas de las que iniciaron hoy para poder saber si podemos abrir nuestra economía y cómo la vamos a abrir. O sea, es muy importante que se tenga un conocimiento de qué tipo de empresa vamos a abrir, qué personal está en esa empresa, qué bioseguridad vamos a tener dentro de esa empresa, qué control nos van a ofrecer los empresarios, porque a veces dicen una cosa y no la cumplen, pero ellos no entienden que sin ese personal ellos no subsisten, no van a poder generar sus enormes ganancias que algunos tienen, otros tienen poquitas, y tienen que entonces colaborar con sus empleados, dándoles todas las medidas de bioseguridad y haciéndoles estos exámenes periódicamente a sus empleados de las pruebas rápidas, porque de esa manera van a ver, entonces, si alguno de ellos tiene síntomas y le hacen la prueba, ya lo aíslan, ya no lo dejan trabajar, pero deben de colaborar los empresarios, entender su modo y su hábitat. Se tiene que saber cómo vive, dónde vive, con quién vive, cómo es su casa,
Ellos tienen que colaborar, porque los empleados muchas veces por ir a trabajar no van a dar toda esa información. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma inteligente. Inteligente de esa manera. No es, ok, hoy la ferretería, mañana los sitios de zapatos, mañana abro. No, no es así. Es todo eso. Entonces, no sé si realmente nuestras autoridades están formando los grupos necesarios para plantear esta situación de control, porque es un control. Si nos ha costado tener un control para realizar las pruebas, porque lo quisieron centralizar y vieron que eso no es la mejor manera, espero que ahora pues tengan un poco más de iluminación y poder ampliar y entender que los protocolos se van a tener que seguir rigurosamente y tienen que ser muy rígidos, muy rígidos. Tenemos que aprender a vivir con rigidez, cosa muy difícil entre nosotros los hondureños porque todo es a la brava. Escuchaba hoy, por ejemplo, al presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras pidiendo que se abran, por ejemplo, los restaurantes. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, vuelvo a lo mismo. Si van a abrir los restaurantes, primero tiene que haber una buena desinfección del lugar. Segundo, le van a tener que hacer pruebas rápidas a todo su personal. Tercero, tiene que tener todas las medidas de bioseguridad para los que van a generar o van a cocinar o van a hacer la entrega de alimentos con sus protocolos establecidos, ya los deberían de tener hechos por sus recursos humanos o quien sea. Luego, tienen que hacer toda la forma de entrega y asegurarse de que esas personas no tienen ninguna enfermedad. Si ellos hacen y tienen bien hechos los protocolos de bioseguridad y le están haciendo pruebas seriadas, eso quiere decir que si yo tengo un personal que trabaja conmigo, pues más o menos usted sabe que después del quinto al séptimo día la prueba rápida sale positiva, si no tiene síntomas. Y quiere decir eso, que yo tengo que estarle haciendo pruebas semanalmente a mi personal. Y me llama la atención lo que decía hoy el presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, donde están afiliados obviamente todos los restaurantes, cafeterías, todo este tipo de negocios, tanto las pequeñas, medianas como las grandes. Decía que Honduras es el único país en Latinoamérica donde está cerrado este rubro. Sí, escuché eso y es cierto. Usted mira que todos los países tienen el famoso sistema de delivery o de recoger. Y entonces, por eso le repito, se puede hacer siguiendo estos consejos que yo estoy aportando. O sea, usted está diciendo que no se abran evidentemente para consumir en el local, sino que en todo caso para servicio a domicilio o por ventanilla, tipo farmacia, que al final viene siendo un poco parecido, ¿verdad? Sí, y bueno, realmente las autoridades no han aprobado la apertura de los servicios alimentarios a domicilio, pero todos recibimos miles de mensajes por nuestro teléfono de servicio a domicilio. O sea, ya está existiendo. Desde el primer día que se cerró, existe. Y entonces la pregunta y la interrogante es, ¿estarán tomando las medidas estas personas? ¿Estaremos pidiendo comidas y realmente estamos seguros de que los alimentos que nos traen o la bolsa o el empaque está limpio? Entonces todos nos obsesionamos y le echamos pues el que pueda y tenga Lysol o el mismo alcohol, ¿verdad? Con unas personas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si usted va a la ferretería. A diferencia de la ferretería que usted entra y tiene que estar tocando la pintura o todas las otras cuestiones, como ir al supermercado también. Es correcto. Y quizás es peor, porque al supermercado ahí usted se encuentra con mucha gente y probablemente hay mucho más aglomeración. Lo mismo en una ferretería. Sí, y por eso las medidas de ellos de tener que pues, lavarnos las manos con el gel antes de entrar y la desinfección de los zapatos y la mascarilla obligatoria. Claro, eso reduce bastante, pero al final hay gente que se pone el poquito, porque solo le echan el gel y le hace así, ya. Eso no garantiza que esa persona no vaya a contaminar todo y vamos y tocamos las cosas y agarramos las cosas y le damos vuelta a las cosas y las sacamos de la carreta y las metemos en una bolsa. Entonces, repito, se tiene que trabajar mejor en la parte de la bioseguridad, tanto de los empleados como de las personas que van a asistir. Tenemos que aprender que así va a ser el modus vivendi por 9 a 12 meses. Dios quiera que la vacuna salga antes, pero vacunar 9.000 millones de personas no va a ser de un día para otro. O sea, y Honduras es un país que está al final de la lista. Seamos realistas. Primero va a ir el primer mundo y de ahí vamos a ir nosotros. O sea que esto nos va a tomar tiempo. El virus va a seguir viniendo. Por eso entonces lo más inteligente es, para no afectar no solo el tema de salud, sino y evitar una catástrofe en el tema económico y el desempleo y todo esto, la crisis social que esto provoca,
es ir haciendo esto con alguna celeridad. Tanto la apertura de la economía de forma pausada, ordenada, incluso regionalizada, pero también haciendo más pruebas, porque yo estoy seguro que usted está más que molesto por las pocas pruebas que se hacen. Le voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente un par de semanas que se viene incorporando un par de laboratorios privados al laboratorio de virología del Estado para hacer pruebas. Antes, usted lo dijo, era un trabajo exclusivo del laboratorio de virología del gobierno, que solo nos estaba dando entre 50 y 70 pruebas diarias. Hay un retraso de aproximadamente unas 500 pruebas, o sea que los datos que nos ofrecen son de probablemente unos 5 días atrás. Pero, por ejemplo, el lunes 20 de abril, hace una semana, ya las pruebas realizadas eran 131, luego el martes 164, luego 143, luego 172 y luego comenzaron a bajar 98, 96 y ayer domingo fueron 90. Es decir, usted puede ir abriendo la economía, pero al mismo tiempo tiene que ir haciendo más pruebas, doctor. Mire, El Salvador hace 1000 pruebas diarias entre PCR y pruebas rápidas. Es decir, usted ha visto seguramente las gráficas que hemos mostrado aquí de la cantidad de pruebas que se hacen, y no quiero compararnos con Panamá o Costa Rica, pero aquí con Guatemala y El Salvador nos lleva una enorme ventaja. Es correcto. La verdad es que ya tenemos los laboratorios, tenemos que hacer pruebas, pruebas y pruebas. Entonces, al abrir laboratorios privados, pues uno puede mandar, uno mismo tiene que ir con una indicación médica. Entonces, las empresas que se van a ir abriendo tienen primero que hacerle las pruebas a sus empleados y de repente a los familiares. Y luego tenemos que ir abriendo los negocios en forma progresiva cada 15 días, porque eso nos da un margen de ver cómo va la curva. Sí, eso que usted acaba de decir me llama la atención también, cada 15 días. Por ejemplo, quiero que mostremos la decisión que tomó hoy el Ministerio de Salud de Costa Rica, por ejemplo. Hay más de 600 casos y una letalidad pero muy baja. Por ejemplo, hoy en Costa Rica, nuevas medidas, cines, gimnasios y escuelas de natación abrirán entre semana. Continúa la restricción vehicular y el teletrabajo. Esto es de hoy, a mediodía, que se anunció en Costa Rica. Este lunes el gobierno anunció las nuevas medidas para continuar evitando la propagación del coronavirus en Costa Rica. Estas normas se aplicarán a partir del 1 hasta el 15 de mayo. Se habilita el funcionamiento de los siguientes establecimientos entre semana, es decir, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 7 de la noche, de teatros y cines, de gimnasios, por ejemplo, de escuelas de natación, de alquiler de bicicletas, y todas obviamente establecen ahí con medidas estrictas de desinfección e higiene. Salones de belleza y barberías con un aforo del 50% según capacidad máxima y únicamente con cita previa. Venta al por menor de partes, piezas, accesorios para vehículos, automotores y motocicletas, estacionamientos o parqueos, etc. Es decir, estas medidas, incluso dice abajo, se evaluarán el 11 de mayo para determinar si continúan o se vuelven a restringir. Esto es importante. Correcto. Pero para eso, Edgardo, usted tiene que tener fortalecimiento y tener un buen sistema de vigilancia. Si no tiene un buen sistema de vigilancia, esto va a ser un desorden. 2, tiene que tener un reforzamiento en la atención pre y hospitalaria. Eso quiere decir que tenemos que reforzar los sistemas de salud que han sido abandonados por los gobiernos desde que yo tengo memoria. Desde que soy médico hace casi 30 años. Los gobiernos no le han dado prioridad a la salud, porque no genera negocio, solo es gasto. Desgraciadamente, en 2 meses quieren resolverlo de hace 30 años. Eso es imposible. Entonces, si no refuerzan eso, no va a funcionar. Regalar mascarillas al personal, eso no es la solución. Luego tenemos que intensificar nuestras medidas de higiene y la forma de cómo van a ser las barreras físicas, como el distanciamiento. Y luego tenemos que preparar, nuestras autoridades tienen que prepararse, y nuestros hospitales y todo nuestro sistema de salud, porque van a venir oleadas, vamos a tener altibajos, vamos a tener altibajos en los casos, así va a ser. Entonces tenemos que empezar a tener eso. Si el gobierno no ofrece eso, claro, y da esa garantía, esto va a ser un desastre. Sí, o sea, si no procede de la forma como usted está anunciando, o sea, vamos a mantenernos en este esquema por el resto del año, con todas las implicaciones que eso tiene. Claro, y ayer vimos las curvas que nos mostró nuestro amigo el doctor Videa y el doctor Tito Alvarado, de lo que podemos llegar a tener si no hacemos bien las cosas. Él decía 3 cosas, el doctor Alvarado, correcto, ¿verdad? No estamos preparados, no tenemos los insumos, no tenemos capacidad y entonces no podemos abrir así solo por abrir. O sea, yo entiendo a los empresarios, pero es muy importante tomar todas estas medidas.
Y hay algo más que se me olvidaba, que entra por los ojos. Entonces, nadie usa anteojos. Nadie se pone cobertores en los ojos, los que no usan anteojos. Usen, aunque sean sus anteojos negros, pero usen anteojos cuando entren a los establecimientos y cuando salgan los limpian y los lavan, porque ahí cae el virus, se mete por el ojo y también contamina. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado conversar con el noticiero hoy mismo esta noche. ¿Qué mensaje nos quiere dejar? Pues mire, dos mensajes. Uno, que nuestras autoridades y el gobierno tengan la iluminación divina de poder hacer las cosas bien y que se establezcan todos estos grupos que van a hacer la vigilancia. A las personas, pues ámense ustedes mismos. Si ustedes hacen las cosas pensando en que no se quieren enfermar ustedes, no quieren enfermar a sus familiares o amigos, protéjanse. Usen su mascarilla, usen sus anteojos, lávense las manos, quítense la ropa cuando lleguen de la casa y lávenla con agua caliente. No entren a la casa con la ropa, que yo creo que muchos entran a la casa y vienen de la calle. Todo eso va a contaminar. La limpieza es fundamental y creo que tiene que estar dirigida los spots comerciales de higiene contra el virus y contra el dengue. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. El doctor Carlos Echeverría es especialista en otorrinolaringología y tiene una maestría además en administración de hospitales.